Muy buenas tardes, bienvenidos al CAEX, un sistema de pensiones para todos, espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial, donde se discutirán las líneas fundamentales para una reforma integral del sistema de pensiones. En esta oportunidad contamos con la participación de la congresista Carmen Omonte, que además es presidenta de la Comisión Especial de Reforma de Pensiones del Congreso, con Giovanna Prialé, que es presidenta de la Asociación de AFPs, David Tuesta, economista y exministro de Economía y Finanzas, y conmigo, con José Ignacio Beteta como conductor de esta sesión, que trabajo en la Asociación de Contribuyentes del Perú. El tema que nos reúne hoy día es un tema central. Definitivamente no ha faltado ni polémica ni pasión con respecto a este asunto. La Asociación de Contribuyentes, les cuento a manera de introducción y muy breve, ha incubado, ha lanzado un portal de comunicación que se llama piensa.p, piensa.p. Y pusimos una nota acerca de un tema similar, de un tema vinculado al sistema de pensiones en general. Y los comentarios que recibía esta nota en redes sociales eran muy interesantes porque hablaban de esta percepción que tiene una parte de la población con respecto a un fondo de pensiones. Decían, por ejemplo, este es mi dinero, devuélvame mi plata se la están llevando los ricos, ¿no? A mí la plata me sirve más que estando ahí guardada, yo la sé usar mejor que los demás, esta plata no la pueden tener los corruptos. Y todos estos comentarios que les digo, si ustedes los analizan con cuidado, y además respetan finalmente, porque es el pueblo, es la población la que está hablando y hay que escuchar su voz, resultan siendo comentarios muy subjetivos, muy apasionados, muy llenos de emoción, cargados evidentemente por la coyuntura. Y más bien del lado técnico, del lado de los especialistas, siempre con respecto a las AFPs, ha habido una dificultad para entender el tema. Porque si bien es cierto, se entiende que el sistema es importante, se entiende que además debe existir una natural tendencia de la población, de la ciudadanía, de los emprendedores a ahorrar y a pensar en su futuro. También creo que como es un tema complejo, lamentablemente han habido muchos vacíos. Y la idea de esta conversación, de este diálogo que vamos a tener hoy, es justamente tocar fondo con este tema, ser muy transparentes, hablar de las cosas que se deben hablar también de los cambios y las reformas, hablar de las importancias del sistema y atender esas preocupaciones que tiene nuestra población hoy en día, porque nuestra población necesita información, información de calidad, para que no se deje llevar, evidentemente, por decisiones apasionadas o no basadas en evidencia de parte de nuestras autoridades. Y por eso entonces hemos tenido hoy día, como les comenté, a un panel, tenemos un panel muy interesante, muy importante. En la primera parte, nuestros invitados van a hacer una breve presentación para abordar la problemática y las iniciativas relacionadas con el sistema de pensiones, y luego vamos a abrir un diálogo donde vamos a incluir las preguntas de todos ustedes. Entonces, para ello los invitamos a enviar sus preguntas a través del icono QIA, ¿no es cierto? QIA, ubicado en la parte inferior de su pantalla. Y luego ya finalizaríamos con algunos comentarios finales de los panelistas y unas conclusiones. Así que, sin más, quiero darle la palabra, en primer lugar, a la congresista Carmen Omonte para que nos haga su presentación. Muchas gracias, congresista. Gracias, José. Muy buenas tardes. Permítame saludar, en primer lugar, a toda la población, que en estos momentos y con mucha expectativa nos sigue a través de la transmisión de esta CADEX. Igualmente expreso mi saludo a los organizadores, a la señora Giovanna Prialé y a David Tuesta. Es grato compartir con ustedes esta tarde sobre un tema tan importante y vital como es la reforma del sistema integral de pensiones, tema que se ha constituido en una firme y fuerte demanda, con voces que provienen de todos los sectores, que nos permiten remarcar que no hay marcha atrás en la reforma. La reforma va. La segunda diapositiva, por favor. Al iniciar es importante entender qué nos ha llevado a esta necesidad de cambio inevitable. Analicemos la situación, miremos el contexto.
He aquí uno de los datos sobre los que debemos de reflexionar y tomar acciones. Del total de la PEA, población económicamente activa, hay un 30% que no está afiliado a ningún sistema previsional, es decir, casi 5,5 millones de peruanas y peruanos que no recibirán ninguna pensión al final de su vida laboral. Y hay un 41% que pese a estar afiliado no aporta, no cotiza, lo que significa que más de 7 millones de personas no recibirán una pensión suficiente cuando el retiro les llegue. Pasemos a la siguiente diapositiva. Como vemos, la necesidad de la reforma integral obedece, entre otros argumentos, a la baja cobertura del actual sistema. Las pensiones son insuficientes. No hay una pensión mínima en el sistema privado de pensiones. La rentabilidad es baja y las comisiones son altas, las más altas de América Latina. Subsiste un perverso sistema de reparto en la ONP. Hay falta de competencia y en los hechos existe un sistema oligopólico, a lo que se suma la poca transparencia y supervisión del sistema en su totalidad. La sumatoria de estos argumentos y otros lleva a que el 72% de la población demande la reforma integral del sistema de pensiones y exija justicia, respeto y dignidad. Resumiendo, no estamos frente a un tema de percepciones, de pareceres sin fundamento o de posiciones ideológicas. El actual sistema de pensiones no da para más, no es un capricho, es un imperativo. Siguiente lámina, por favor. Ante la compleja situación descrita, es que el Congreso decide conformar la Comisión para la Reforma Integral del Sistema de Pensiones, que tiene por objetivo asegurar una pensión de jubilación justa y digna a nuestra población. Este trabajo se realiza evaluando diversos principios sugeridos a la Comisión, como lo son la de universalidad, solidaridad, equidad e inclusividad, que garanticen una adecuada cobertura. En cuanto a su financiamiento, se han recibido sugerencias de incorporar principios de sostenibilidad y subsidiariedad. En cuanto a su gestión, la Comisión también ha recibido recomendaciones referentes a principios como los de competencia y eficiencia. Y en cuanto al eje de prestaciones, las recomendaciones apuntan a los principios de suficiencia, previsibilidad y progresividad. Siguiente lámina, por favor. La Comisión tiene claro que para la reforma es vital un diálogo amplio y en este marco todos vienen siendo escuchados. Además de las sesiones ordinarias y extraordinarias, hemos realizado audiencias públicas en las que hemos interactuado y recibido la visión y el aporte de miles de personas, líderes juveniles, representantes de la sociedad civil organizada, de profesionales y académicos, hombres y mujeres de todo el país. También hemos recibido a congresistas que tienen propuestas al respecto. Hemos escuchado atentamente, al igual que a todos, a la CGTP, a la CUT, Confederación de Pensionistas, a Construcción Civil, a la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. También nos han visitado instituciones públicas, como el Ministerio de Economía y Finanzas, la SBS, la ONP, el BCR, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia del Mercado de Valores, al igual que representantes de las instituciones privadas y de organismos internacionales como la OCDE, el BID, CEPAL, OIT, entre otros. Además de expertos y académicos nacionales e internacionales de Chile, de México, España, Costa Rica, Brasil. Nadie está siendo dejado de lado en este diálogo nacional que la Comisión viene desarrollando. Siguiente lámina, por favor. Veamos ahora las propuestas recogidas hasta el momento, las cuales se orientan hacia un sistema integrado por 4 pilares, como sigue. El pilar no contributivo o pilar 0. Solidario no contributivo, como pensión 65. Aquí se divide entre quienes consideran que si bien puede ampliarse, debe mantenerse focalizado en los pobres y pobres extremos. Y los que creen que debe existir una pensión universal o básica para todo ciudadano, condicionada a algún requisito, como residencia en el país por algún periodo de tiempo, entre otros. El pilar semicontributivo o pilar 1. Las múltiples propuestas para este pilar son principalmente que sean de contribución obligatoria,
para garantizar una pensión mínima, con garantía estatal para los que tienen baja cotización y mínimos aportes, y que ésta pueda ser incrementada en función de sus aportes como un incentivo al ahorro. Existe también la propuesta de que se integre por cuentas nocionales de capitalización colectiva, que tengan algún aporte del empleador y que exista solidaridad intra o intergeneracional. Sobre el pilar contributivo o pilar 2, se propone cuentas de capitalización individuales o colectivas obligatorias que logren el incremento de sus pensiones de acuerdo a su densidad de cotización y fomente el ahorro en trabajadores independientes, o que funcionen bajo un sistema mixto, es decir, que un porcentaje se destine a cuentas colectivas o de reparto y el resto a cuentas de capitalización individual. Finalmente, tenemos el pilar voluntario o pilar 3, basado en aportes de ahorros voluntarios, que sirvan para que los trabajadores con mayores ingresos puedan destinar sus excedentes para elevar sus pensiones en el futuro. Existen también propuestas de financiamiento con impuestos generales, de consumo a través del IGB o el Matching Contribution, una parte del afiliado y otra del Estado. Se evalúa también que el cobro de los aportes sea realizado por la SUNAT. Actualmente esta se encarga de la afiliación y cobro de la ONP. En cuanto a la administración de estos fondos, existen planeamientos para que sea pública, con gestores de fondo que aprovechen la tecnología y economías de escala, administración privada o alguna combinación de ambos. Las propuestas inciden también en que el nuevo sistema deba de estar adecuadamente regulado por la SBS o alguna institución exclusiva de pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista, por su participación, que evidentemente tiene ya rutas de salida, rutas de cambio, basadas efectivamente en evidencia y en recomendaciones técnicas que se han venido haciendo a lo largo del tiempo. Definitivamente eso es muy importante. Ahora, en la misma línea, representando un poco justamente al Fondo Privado de Pensiones, a las AFPs, quiero invitar a Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFPs, a que nos comparta sus reflexiones con respecto a este tema. Gracias, Giovanna. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias, congresista. Creo que la reflexión que se ha hecho es fundamental cuando estamos hablando de pensar en la jubilación y que ese definitivamente es una realidad para todos los peruanos. Voy a tratar de ser breve, presentando una propuesta integral por parte del gremio. Quisiera pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué nos convoca hoy? Definitivamente un tema que resulta fundamental es que tenemos que reconocer la relevancia de una reforma, porque en el año 2040, de cada 10 peruanos, 4 probablemente sean mayores de 65 años de edad, y no queremos que esos 4 se encuentren sin ningún tipo de pensión. La realidad se presenta en estas 4 gráficas. Por un lado tenemos un sistema público que significa un costo para el Estado de mantenimiento, que en términos de porcentaje de Producto Bruto Interno Real es creciente. Si seguimos con esa tendencia y sin considerar la norma que se aprobó el día de ayer, hablaríamos de un costo real para el Estado de cerca del 1.10% del Producto Bruto Interno, de manera tal que el sistema de reparto no es sostenible por esa estructura demográfica de envejecimiento de la población. En la gráfica de abajo vemos con data al 2016, antes de que se diera la ley del 95.5, que si nosotros vemos la realidad de los pensionistas del sistema privado de pensiones por encima de la pensión mínima, que en ese momento era 415 soles, las personas obtienen unas tasas de reemplazo, es decir, una pensión de jubilación entre el salario promedio antes de esa jubilación, que va a ser entre el 32% hasta el 71% dependiendo del número de meses que ha cotizado. Eso quiere decir que el sistema privado de pensiones funciona en la medida que las cuentas individuales de capitalización se alimenten de aportes y que estos sean frecuentes. En la lámina de arriba observamos cuál ha sido, en la misma lámina, perdóname, en la gráfica de arriba observamos cuál ha sido la evolución de las comisiones y se aprecia claramente que esta comisión ha tenido una tendencia a la baja, tanto en la comisión por flujo como en la comisión mixta, que tiene un componente saldo, un componente por flujo, porque debemos recordar que cada 2 años se realiza una licitación. Y por lo tanto, no es verdad que Perú tenga la comisión más alta del grupo de América Latina y tampoco del grupo de la Alianza del Pacífico, porque nos encontramos a la par
de Colombia y por debajo de México. En la siguiente lámina, por favor. ¿A dónde no queremos llegar? No queremos llegar a una realidad como la que tenemos hoy día en el caso de Europa, donde la población ha envejecido mucho más rápido que en Perú. En el año 1970 teníamos 5 trabajadores activos por cada trabajador pasivo. En el año 2020 lo que tenemos es un trabajador que financia las pensiones de cerca de 4 trabajadores y como se observa en la gráfica, no solamente tienes una tasa de sustitución cada vez más baja, sino la necesidad de ir a esquemas de capitalización que permitan crear formas para generar mayor pensión al momento de la jubilación. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante una reforma? Porque, como ya lo mencionó la congresista, falta cobertura. En el sistema privado de pensiones hay 7.500.000 afiliados, solamente 2.500.000 cotizan de manera regular. En el sistema público hay 4.700.000 afiliados y cerca de 866.000 cotizan de manera regular. Pero hay una diferencia fundamental. En el caso de las pensiones, la pensión en el sistema privado, a pesar de que no existe pensión mínima, la pensión promedio es 1.072 soles, mientras que en el sistema público es 784. Y en pensión 65, que es pensión no contributiva, es cerca de 125 soles. Eso quiere decir que hay una diferencia de pensión casi de 1 a 9 entre el sistema privado de pensiones y el sistema de pensión 65. Y lo más importante, en el sistema privado de pensiones el costo para el Estado es cero, mientras que en el sistema público hay un costo fiscal asociado que ya existe en cerca de 2.084 millones de soles anuales y en el sistema contributivo de cerca de 860 millones de soles anuales. Siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos con una reforma? Cobertura, suficiencia y sostenibilidad. Entonces, básicamente lo que buscamos son esos 3 elementos. Si le das de frente a toda la lámina, nuestra propuesta tiene 3 elementos. Incremento de la cobertura a través de capital semilla, pensión mínima para todos, acceso a pensión para informales e independientes a través de la inclusión del concepto de devolución del IGB y básicamente de la devolución del matching contribution. Por cada sol que yo contribuya, un sol contribuye al Estado a su tope de 65 soles por persona y menores costos de capitalización individual en la medida que nosotros tengamos un sistema mucho más competitivo y robusto. Siguiente, por favor. Si me permites avanzar a la siguiente. Quedémonos ahí, por favor, en la anterior. Un tema fundamental. En la anterior lámina se puede apreciar la importancia de los procesos centralizados. A diferencia de la SUNAT, que hoy ya le cobra a la ONP cerca de 1.4% por cada sol recaudado, lo cierto es que FPNet, que ya centraliza la recaudación, le cuesta 0 soles tanto al empleador como al trabajador y es asumido íntegramente por las administradoras privadas de fondos de pensiones. Su capacidad de cobranza es mucho más eficiente y se observa que en esta pandemia el número de cotizantes de FPNet se redujo en cerca de 200.000, mientras que en el caso de SUNAT fue cerca de 400.000. De manera tal que se trata de construir lo que hoy día ya existe. Nosotros le hemos ofrecido a la ONP hacerle la recaudación gratuita, porque creemos que no tiene ningún sentido pagar un peaje de 1.4% que le quita dinero a ir a los fondos de pensiones, y además en el caso de SUNAT y ONP no hay una validación de la data, de manera tal que la ONP o el SUNAT puede terminar recaudando dinero de afiliados que no se encuentran afiliados al ONP y que se encuentran afiliados al sistema privado de pensiones. Entonces, para cerrar, porque Karina me está recordando que he excedido mi tiempo, creo que es muy importante poder conversar de manera técnica sobre las posibilidades de organizar la reforma, reconociendo los factores de beneficio que tiene cada uno de los sistemas hoy día vigentes en el Perú. Muchas gracias y mil disculpas por haberme excedido en unos segundos. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. Y definitivamente el tiempo es corto, pero vamos a tener espacio. De hecho, ya en mi cabeza hay varias preguntas y los asistentes ya están preguntando. Sigan preguntando, por favor. Las preguntas, por favor, que sean preguntas, evidentemente, que guarden el respeto, el foco, ¿no es cierto?, la concentración en los temas técnicos que estamos tocando para que podamos incluirlas en el debate posterior. Ahora, sin más, quiero dejar a David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, para que nos ayude también a entender, después de estas 2 presentaciones rápidas, pero con mucha carne, con mucho peso, qué es lo que esperamos, qué es lo que debemos hacer con este sistema tan importante para el país. Gracias, David.
Tienes que desmutear tu micrófono. Perfecto. No sé si logran ver la presentación. Sí, se ve todo bien. Sí. Perfecto, gracias. Pues nada, buenas noches. Yo creo que Giovanna y la congresista Monte han presentado muy buenos números. Yo fundamentalmente lo que quiero realizar en esta parte es una revisión, digamos, de algunas ideas que quizás puedan ser relevantes, ¿no? Siguiente lámina, por favor. No, está en la última lámina esto. Parece que está... Ah, perdónenme. Disculpen las fallas técnicas, no sé qué ha pasado acá. Bueno, aquí está. En general, quisiera ver unas 3 láminas que hagan referencia al contexto, en general, antecedentes y diagnósticos que ha tenido el sistema de pensiones, ¿no? Es bueno recordar de dónde venimos, si queremos ver los problemas que estamos enfrentando ahora, justamente con todos estos escenarios de normativas relacionadas a acceso a los fondos privados de pensiones y a las devoluciones que recientemente se han aprobado en la ONP. Nosotros veníamos en los 80 de un sistema completamente quebrado, ¿de acuerdo? Y que se requería una reforma relevante que se hizo en los años 90, con la reforma del sistema privado de pensiones en 1993, que yo creo que atendió fundamentalmente las urgencias macroeconómicas, pero no logró transitar hacia afrontar correctamente los retos del mercado laboral, particularmente los problemas de mercado informal y un sector independiente, digamos, bastante grande, ¿no? Y a ello se sumó un error de diseño grave, creo yo, que fue el separar, ¿no?, el sistema de reparto de ONP con el sistema de ahorro privado de pensiones, el DFP. Poner a que el trabajador escoja entre 2 sistemas que funcionan de manera diferente, cada uno con sus pros y sus contras, sin la correcta asesoría sobre el trabajador, yo creo que ha terminado generando una bomba de tiempo que nos ha explotado ahora con la crisis, ¿no? Entonces, las inconsistencias que vemos hoy en realidad se remontan a un problema de diseño de 3 décadas atrás. Siguiente lámina, por favor. En general, acá hay un problema de dislocamiento del mercado, es decir, hay un sistema de pensiones para trabajadores formales que van a la AFP o van a la ONP, que representan el 25% de la PEA, y un 75% que no está correctamente atendido, ¿no? Como lo mencionaron algunos de los números, algunos no han aportado nunca y otros han estado alguna vez en el sistema de ahorro obligatorio, pero no consistentemente y por lo tanto no pueden acceder al concepto de pensión. En general, gran parte de las soluciones indican que debemos buscar una solución para atender contundentemente a los trabajadores informales, ¿de acuerdo? Y buscar algún esquema que permita integrar este sistema que quisiéramos diseñar con el ahorro formal hacia AFPs y ONPs. Siguiente lámina. No obstante, todos coincidimos que esa es la vía. Hay que integrar el sistema, hay que intentar dar un apoyo solidario, hay que intentar expandir el sistema de pensión 65, hacerlo más universal. Sabiendo todo eso, existen unos problemas graves sobre los cuales quiero incidir, ¿no?, que yo creo que son importantes y los cuales no se han atendido y se suelen soslayar en muchas de las discusiones. Primero, el rol del Estado ha sido prácticamente inexistente, tanto en el sistema AFP como en ONP. Aquí existen muchísimas falencias. Esas U que aparecen ahí realmente es para extender que son muchas las falencias existentes, ¿no? El afiliado está completamente sin protección frente a tremendos monstruos como es toda una institución como la ONP y las pocas empresas como AFP, donde cada afiliado individualmente significan poco, honestamente, en la práctica, ¿no? No
hay nadie que los represente, no hay nadie que abogue en función al afiliado, no hay nadie que requiera o pida, digamos, algún tipo de información como como el requería el afiliado. Los reguladores, el Estado, las FP, la ONP suponen, pero en la práctica no ha habido cuestiones concretas. Por ejemplo, acá algunos ejemplos, ¿no? Alguien, por ejemplo, le advirtió a un trabajador que si aportaba a la ONP, era muy probable que no recibiera pensión. Obvio, ¿no? Digamos, la probabilidad es altísima que una persona no reciba pensión si es que va a la ONP. ¿Quién cometió el error, digamos, de estar en silencio y no advertir al afiliado? El Estado. Es un error inexcusable del Estado, ¿no? Una muestra de que el trabajador como tal en su conjunto ha estado abandonado frente al sistema tanto de FP como de ONP. Otra cosa, otro ejemplo, ¿no? Digamos, no sé si alguien le informa activamente al afiliado que aportando poco tiempo es imposible que obtenga una pensión que se acerque a lo que ganaba en etapa activa. Cada vez que un informe del Fondo Monetario Internacional o del BID señala que las tasas de sustitución, las tasas de reemplazo son bajas, automáticamente salta todo el mundo a decir, no, son muy bajas, son muy altas, cuando en la práctica eso juega en contra, porque en realidad lo que uno debería decir al afiliado es que, oye, vas a ahorrar poco en función a lo que estás contribuyendo, ¿no? No hay información, digamos, y se ha ido acumulando una expectativa, y yo creo que los actores han ido actuando, tanto regulador, ONPs, AFP, a acumular esas expectativas durante los 30 años. Nadie le ha dicho al afiliado que tiene que ahorrar. Y en fin, acá hay varios ejemplos, ¿no? Nadie le dice, por ejemplo, que para obtener una tasa de reemplazo del 70%, probablemente tenga que aportar más de lo que está aportando ahora, obligatoriamente, o tenga que trabajar más. Nadie le dice eso, ¿no? Nadie le habla correctamente al afiliado lo que significa obtener una pensión. Que ya una pensión de 40% de tasa de reemplazo es altísima para el 10% que están aportando. Hagan ustedes el cálculo aritmético y van a ver que es realmente alta una pensión de 40% de reemplazo, aportando solamente el 10% del salario durante 20 años, por ejemplo, en ONP, para vivir durante 20, 25 o 30 años queriendo ganar no sé cuánto nivel de pensión con el nivel de aporte. En fin, hay varios temas acá que yo creo que requieren abordarse adecuadamente. Siguiente lámina y con eso acabo esta primera sesión. Y hay más preguntas, ¿no? Nuestros legisladores actuales no sé si ignoran la problemática, es un tema de educación financiera también para ellos, ¿no? O es un aprovechamiento político en una frase que venía escuchando recurrentemente en nombre de los afiliados, de los hermanos del ONP. ¿Es eso realmente el problema, digamos, lo que realmente está detrás? Acá hay un tema serio, digamos, que yo creo que requiere abordarse correctamente, y no es de ahora, ¿no? Desde el Congreso en el 2016, cuando se aprobó la ley del 95.5, que trajo aplausos, ¿no? Porque nadie quiere ahorrar obligatoriamente. Pregunten en el mundo si alguien quiere ahorrar obligatoriamente. Por eso existe el rol del Estado acá, y que continúa ahora, ¿no? Y hoy tenemos una reforma en marcha en el Congreso que queda un poquito de dudas, déjenme decir, respecto a cómo va a acabar, luego de ver un poco los acontecimientos de los últimos meses. Dejo acá un poco para en los siguientes minutos concretar con otras láminas más. Gracias. Gracias, Edith. Definitivamente mucha información para tan poco tiempo. Así que vamos a tratar de desmenuzarla justamente de nuevo con ustedes. Y vamos a empezar esta ronda de preguntas tratando de jalar un poco las intuiciones, las percepciones de quienes nos escuchan en este momento. Y bueno, y también las mías, digamos, y las de ustedes, porque estamos aquí en una conversación, digamos, que debe fluir abiertamente. Y hay una pregunta que efectivamente está dirigida, digamos, a la congresista Carmen Omonte, y va en la línea, digamos, nos has planteado, congresista, una serie de alternativas, de estudios que han hecho, ya recomendaciones, resumido y mucho más concreto. ¿Cómo crees tú, cuáles de esas alternativas debería funcionar en estos regímenes que están planteando? ¿Cuáles son las reformas prácticas rápidas que tú le harías al sistema en este momento? La obligación que tengo al presidir una comisión implica justamente no solamente el buscar una propuesta técnicamente viable, sostenible financieramente, sino también bajo un acuerdo, un consenso político y social. Y eso nos obliga a trabajar en conjunto. Somos una comisión en la que están representadas todas las bancadas y eso
nos lleva a que finalmente la propuesta que entreguemos en octubre pueda ser producto de una evaluación técnica en primer lugar, pero también política y social. Entonces, plantear hoy cuál de esas líneas serían las que finalmente entregaríamos ya como un trabajo responsable de un grupo de personas que representan a todo el Congreso de la República, creo que sería adelantarnos. Pero sí creo que es importante, para darles la tranquilidad a ustedes, a los que nos están escuchando, es que va a ser una propuesta que nos lleve a tener la certeza de la sostenibilidad, de la cobertura, de la calidad. Creo que es lo que estamos esperando. Todos eso son las líneas básicas. Y algo que mencionaba David y que es fundamental es el tema de la educación financiera. Lo he propuesto en alguna de las sesiones, he hablado con el Ministerio de Educación, con el propio ministro Benavides, para que dentro de la currícula no de las universidades, desde secundaria, como se hace en Alemania y en otros países europeos, ya nuestros jóvenes vayan sabiendo los elementos básicos con respecto a qué les depara el futuro y qué responsabilidades deben de asumir. Vamos a tener un foro también sobre la economía del comportamiento, y eso va a contribuir no solamente a lo técnico, a lo puntual, sino a mirar todo el panorama y finalmente ofrecer alternativas que realmente sean entendibles, valoradas por toda la sociedad y que todos nos compremos esa responsabilidad. Gracias, congresista Giovanna. También en el cajón de preguntas, digamos, hay dos que sobresalen y que creo que han estado en el ambiente bastante tiempo, ¿no? Uno es con respecto al tema de la competencia, la competitividad. Algún comentario por ahí decía, ¿por qué no hacemos, digamos, que el fondo tenga más empresas, más agentes, digamos, que puedan generar este tipo de productos, ¿no? Y la otra pregunta que también es eso que está dando vueltas por ahí, que creo que es la parte más apasionada, pero a la vez más irracional, digamos, de las críticas, tiene que ver, digamos, por a dónde invierten el dinero, cómo lo invierten, quiénes son los que están detrás de esa inversión. Creo que esos dos temas sería interesante que los comentes un poco para poder aclarar algunas dudas, pero también, digamos, para poder, quizás en esos dos temas hay algunas líneas de reforma. Te agradezco mucho la pregunta, pero antes quería hacer una solicitud formal, aprovechando que está la congresista aquí. Entiendo que la SUNAT se ha presentado en la mesa de trabajo y nosotros como AFPNet, que es el agente recaudador del sistema privado de pensiones, quisiéramos tener la oportunidad de presentar el trabajo que hace AFPNet porque definitivamente creemos que es mucho más eficiente y ayuda precisamente en la línea de la primera pregunta que hacía José Ignacio. La pregunta es cómo generas más competencia. Y ahí tenemos dos frentes o dos líneas de acción. Por un lado, evidentemente, tú esperarías que mayor certidumbre regulatoria, mayores trabajadores con un empleo formal o adecuado, que en una coyuntura como esa es muy difícil de conseguir, atraigan o generen mayores fondos que ingresen al sistema de pensiones y como consecuencia de eso sea atractivo el ingreso de nuevos inversionistas. Pero lo segundo también está muy relacionado con el tema de costos. Efectivamente, yo creo que es fundamental seguir reduciendo costos. Y una de las cosas que está clara es que tener pensión 65 por un lado, ONP por otro lado, el sistema privado, le genera muchas grasas al sistema de pensiones. El FPN lo que hace ya es centralizar hoy el proceso de acreditación, de recaudación, y no le cobra un sol ni al empleador ni al trabajador. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir trabajando e incorporarle más procesos centralizados a este agente FPNet, que en el caso del informe de la OCDE lo denomina PensionNet, y que este puede servir como un agente gatillador para seguir reduciendo costos, no solamente para el sistema privado, sino también para el sistema público, y creo que es importante, José Ignacio, tener la mente abierta para no cerrarnos a todas las oportunidades, sean públicas o privadas, porque finalmente la supervisión va a estar a cargo de un ente regulador, y este va a ser el que se encargue de dar las líneas o las pautas maestras de que busquemos mercados cada vez más competitivos. Lo segundo está relacionado con dónde invierte. Efectivamente, hay un retraso entre la información que es pública y la información de hoy día. Es decir, las AFPs por un mandato regulatorio pueden colocar la información de qué productos o instrumentos financieros han invertido con un atraso de 4 meses. Eso lo hizo la superintendencia en su oportunidad para evitar, entre comillas, copias entre las administradoras que los productos. Son cosas que en esos momentos se pueden redefinir
estamos en una coyuntura mucho más cambiante y por lo tanto ese proceso de repente de 4 meses podría reducirse tranquilamente a mucho menos tiempo, de repente 1 mes, 2 meses, es un tema que el regulador tiene que revisar, porque efectivamente lo que tú dices es importantísimo, es fundamental que el trabajador sepa en qué se ha invertido su dinero, pero que lo sepa como oportunidad. Hay otros países del mundo, como por ejemplo Francia y Europa, donde el afiliado decide incluso en qué portafolio quiere que se invierta su dinero. Yo quiero que no esté en petroleras y me gustaría que todo esté en instrumentos verdes. Yo creo que la tendencia va a ser que los jóvenes, los millennials, los centennials, tengan una nueva forma de acercarse a cómo se invierten sus fondos de pensiones. Y creo que para eso también es fundamental un tercer punto. El regulador tiene que estar mucho más empoderado. Hoy día todos los cambios, incluso para desarrollar un nuevo producto financiero, una nueva forma de comisión, tienen que pasar por el Congreso. Y eso, por ejemplo, como sucede en México, no ocurre así, porque en México el regulador tiene la capacidad de desarrollar nuevos productos financieros, de lograr que, por ejemplo, tú tengas un app a través del cual recibes información de cuánto estás aportando y que la aportación del trabajador incluso sea distinta, semanal, mensual, diaria. Entonces creo que hay 3 líneas de acción fundamentales de la mano con lo que tú señalabas. De acuerdo, muchas gracias. David, Giovanna ha mencionado de taquito, digamos, un par de temas que son interesantes. El primero es el tema de la informalidad. Evidentemente, en una coyuntura como la nuestra, en donde la informalidad va a crecer, pero en un país tan informal en términos estructurales, eso no solamente afecta ya la formalidad en términos tributarios, laborales, sino también en términos, digamos, de acceso a la pensión, digamos, y el mismo sistema como que se concentra mucho, ¿no? Se vuelve un sistema muy concentrado, muy empaquetado, y evidentemente para un grupo, que es este grupo formal. Tú has mencionado varios temas también. ¿Cómo enfrentar ese tema? ¿Cómo se vincula? ¿Qué ideas tienes al respecto? El sector informal, a ver, hay dos elementos, ¿no? No solamente se centraría en el tema del sector informal, sino informal e independiente. Hay un grupo de trabajadores que sí tienen una interacción bastante fuerte con el sector formal, o son formales, pero son trabajadores independientes. Recuerde que hace algunos años se propuso la participación o la cotización obligatoria por parte de trabajadores independientes, y luego, claro, cuando empezó a haber las opiniones negativas, retrocedió el Congreso de aquel entonces, ¿no? Entonces, yo creo que es importante retomar ese elemento. Yo creo que se tiene que intentar incorporar la parte que se puede contribuir obligatoriamente a través del sistema por el lado independiente. O sea, la parte que es netamente informal, me parece que se tienen que abordar con productos más ad hoc para este colectivo, ¿no? Que incorpore temas de flexibilidad, por ejemplo, en cuanto al ahorro, ¿no? Que implique de repente algún tipo de apoyo por parte del gobierno, que signifique un producto también bastante barato en términos de comisiones. Entonces se tiene que transitar quizás con apoyo por parte de la tecnología y también de la participación de otros actores que no necesariamente en este caso sí para el sistema voluntario sean las AFPs, que provean diferentes alternativas para este ahorro y siempre intentando orientar que sea hacia el largo plazo. Y eso es algo bastante extendido en el mundo, ¿no? Digamos, hasta uno puede tener una regulación más o menos rígida respecto a quién gestiona tus fondos obligatorios de pensiones, pero sí un poquito más amplia respecto a lo que significa el ahorro voluntario, con más flexibilidad. Este sector, el sector informal, en el corto plazo no vas a poderlo volver formal de la noche a la mañana. Tienes que entrar con productos con esas características. Y hoy la regulación, lamentablemente, limita muchísimo la oferta de productos voluntarios, ¿no? Prácticamente tienes que estar participando obligatoriamente en la AFP, en una AFP, para tener acceso recién a un ahorro voluntario. Eso parece, vamos, es un bloqueo, una barrera que creo que no tiene sentido, ¿no? Nadie puede animarse a desarrollar un producto para el sector informal con esta limitación existente en la regulación. Es algo que la gente a veces viene de multilaterales, te lo pregunta y por qué es así, no sabes cómo responderlo, ¿no? O sea, no entiendes quién se le ocurrió poner esa barrera que no existe en Chile, no existe en México. En fin, o sea, acá hay un tema que alguien, no sé quién, debería propiciar y debería, en todo caso, reducir a esos alguien
que se han encargado de poner barreras para que eso se desarrolle. No sé quién. Y acá hay una pregunta para los tres, en el mismo orden en el que hemos venido trabajando, Carmen, Giovanna y David, que de alguna forma redondea un poco las cosas que han venido diciendo y también plantea una inquietud que es muy válida y que está también en las preguntas aquí en el chat, digamos. A ver, hay un rol del Estado, hay fondos del Estado, aquí hay plata pública, plata de los contribuyentes, porque evidentemente ningún sistema pensionario sobrevive solamente, debería ser, sería el ideal y sería perfecto, pero no ocurre, de las puras y netas aportaciones de los ciudadanos. Se requiere un sistema que tenga también un aporte del Estado, un rol del Estado. Número dos, hay una cobertura, hay un acceso, hay una gran masa de la población que hoy día se queda fuera y que tiene muchas características. Se están hablando acá de gente con discapacidad, de trabajadores del Estado, de diferencias entre grupos etarios, los que ya están saliendo pero aportaron poco, y por qué en verdad no se les devuelve de una vez, los que están más jóvenes y van a aportar más tiempo. Cada uno requiere de alguna forma un trato diferenciado. Y el tercer lugar, esto que has mencionado tú, David, y también está en el ambiente, que es la regulación. Teniendo tanto diagnóstico, congresista, teniendo tantas cosas claras, por lo menos hay varias tuberías que parece que ya están como para simplemente abrir la llave. ¿Qué ha pasado en los últimos, yo diría, 7, 8 años? Porque efectivamente nuestro sistema de pensiones hoy día tiene algo más de 20 años, si es que no 20 años, pero es un sistema joven. Los primeros 10 años no tienes cómo empezar a decir, vamos a reformarlo porque está caminando, está funcionando, y es una política pública a largo plazo. Pero ya en los últimos 6, 7 años, esto caía de maduro. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué no nos apuramos ahora? Porque, ojo, lo peor que puede pasar es que no nos apuremos en estas reformas, dado que la tensión esta entre falta de información y necesidad y una cuota también de populismo, hay que decirlo, puede hacer que en vez de reformar terminamos destruyendo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no había voluntad política? ¿Quiénes han sido los que debieron pensar en estas reformas a tiempo? ¿Y qué se tiene que hacer ahora para que esto pase rápido? Es la pregunta para los tres, empecemos con la congresista. Creo que hay varios temas para analizar, de verdad sería maravilloso tener más tiempo, pero voy a tratar de puntualizar. En primer lugar, y creo que todos ustedes lo saben, la discusión sobre reformas del sistema previsional no solamente se está dando en Perú, es en el mundo, es una corriente, inclusive al margen de esta crisis producto del COVID, ¿no? Por diferentes razones. No hay fórmula perfecta, evidentemente, depende de la realidad. No todos los países tienen ese alto porcentaje de informalidad que lo vamos a mencionar en todo momento y evidentemente es una de las espadas de Damocles que tenemos como país. No hay fórmula perfecta, pero la necesidad de reformar por diversas razones el sistema previsional de los países está allí. Lo mencionó David en un momento y eso es importante. El Estado no ha cumplido su rol. Probablemente porque estamos especulando con respecto a eso es que hemos tenido diversos traumas como sociedad a través de los años y eso ha hecho que no se quiera tocar, no se quiera mover mucho el tema económico y que se busque cierta protección en cuanto a no discutir temas económicos. Personalmente siempre he creído que es importante discutir las cosas, sobre todo cuando se percibe, se entiende que hay un problema latente. No ha habido transparencia, no ha habido información, y eso es real. O sea, se ha generado una expectativa que hoy salta, porque ya tenemos a los jubilados que tenían una expectativa y que no la tienen, o aquellos que, como ya se ha dicho, no llegaban a los 20 años y ven que ya no van a volver a un trabajo formal. Y evidentemente el desencanto y el sentimiento de injusticia es brutal. Entonces hay que atenderlo. Yo quiero mirar con esperanza lo que está sucediendo en este momento, que nos hemos sacudido de tal manera, y a esto sí ha contribuido esta crisis de COVID, a que no tenemos otra alternativa que plantear soluciones, hacer una reingeniería, más allá de buscar responsabilidades y entender qué es lo que pasó, que sí es importante, porque finalmente eso evita que volvamos a cometer esos errores, ¿no? El conocer nuestra historia, nuestros procesos, pero sí es fundamental aferrarse a la esperanza de que ahora, con todo ese conocimiento y lo valiosísimo de esta discusión que estamos teniendo en la comisión, la que estamos teniendo en este momento, es de que se encuentran muchas coincidencias, diferencias también, pero también grandes coincidencias, y eso es fundamental. Entonces, es mirar hacia adelante.
ya no volvemos, no podemos dar marcha atrás, no podemos. Ya somos conscientes de que un sistema, más allá de las razones, es un sistema que no está dando frutos, que en la práctica ha fracasado, que en el mundo se están haciendo reingenierías, pero aquí es imperativo hacerla y la estamos haciendo. Procuraremos y vamos a hacer todo lo posible para que finalmente todos estos errores y estos espacios que se han abierto de necesidad de solución, pues ahora nos permitan plantear una reforma que realmente, como vuelvo a decir, no solamente se enfoque en la cobertura, en la suficiencia, en la sostenibilidad. Y un punto final que mencionabas, José Ignacio, que es fundamental. Estamos trabajando evidentemente con técnicos, con el Ministerio de Economía y Finanzas. No podemos trabajar al margen del Estado. No podemos decidir esto solamente desde el ámbito legislativo. Tenemos un rol y lo vamos a cumplir, pero pierdan cuidado con respecto a que estamos trabajando porque, con el Estado, con el Ejecutivo, porque esta es una reforma que requiere un compromiso total y con data importantísima y real sobre lo que debemos esperar en el ámbito fiscal. Eso es imprescindible y lo estamos haciendo así. Johanna. Mira, yo creo que la pregunta que has hecho es bien importante, ¿ah? De verdad. Yo desde que asumí la presidencia de la asociación en el 2016, una de las cosas que descubrí y que va en la línea de tu pregunta, va primero en la falta de voluntad política. Habré tocado la puerta de probablemente muchos exministros de Economía, ¿no? Viceministros, directores para abajo en el MEF, así como también de muchos congresistas, para hablar de temas como, por ejemplo, la Comisión por Desempeño. Te estoy hablando del año 2016, estamos en el 2020, prácticamente 2021. Han transcurrido 5 años, no se pudo hacer nada, porque no hubo esa voluntad política para enfrentar esa que era una necesidad y una urgencia de cambio. Por otro lado, la ley seguía siendo una ley muy antigua y por lo tanto, como ya mencionaba David, no te permitía desarrollar productos nuevos para los independientes, hacía falta una revisión normativa y tampoco se hizo. Entonces, lo primero es una falta de voluntad política, entiendo yo, tal vez porque las premuras del momento estaban más vinculadas en temas de orden político, de repente peleando con la corrupción, pero esa es una de las cosas que pasan cuando priorizas de repente lo urgente en lo importante, ¿no? Lo segundo es que el tema de pensiones siempre ha sido doloroso, ¿no? Porque claramente incluye un costo fiscal, como tú ya lo has mencionado. Las pensiones no nacen por sí solas, o sea, tiene que haber una contribución tanto del empleador como del trabajador, pero en el caso de la población de ingresos más bajos, evidentemente el Estado tiene un rol subsidiario que tiene que cumplir y que no lo ha querido cumplir. Y en tercer lugar, me parece crítica la falta de institucionalidad que tenemos en nuestro país. Es increíble que todavía hoy día en el 2020 tengamos cerca de 2.200.000 trabajadores cuyos aportes en algún momento fueron retenidos por empleadores públicos y privados y no hayan sido depositados en sus cuentas individuales ni tampoco en la NP. Entonces, eso no sucede en otras partes del mundo, como por ejemplo en Chile, ni siquiera, tampoco sucede en España, porque la sanción que recibe en este caso el empleador por ese mal uso es tan grande que es totalmente contrario a hacerlo, pero en el Perú ocurre y no pasa nada. Entonces nosotros seguimos peleando desde el año pasado por la norma Repro 2, que era el régimen de reprogramación de deuda que se quedó en el aire y que espero que este año se incluya en el presupuesto de la República, y el Repro privado que tampoco se ha dado, en el cual tranquilamente esperamos el apoyo tanto del Ministerio de Trabajo como obviamente del Congreso de la República, y que son temas que deberían enmarcarse dentro de esa propuesta de reforma para que realmente aterrice. Si tú no haces una reforma institucional y entiendes que la seguridad social es sagrada y no se puede tocar la plata del trabajador, y si tú no te aseguras que efectivamente las reformas paramétricas se den, como por ejemplo la edad de jubilación, la tasa de contribución, pues efectivamente no vas a tener cómo llenar esa caja de cuentas individuales de capitalización. Y creo que es fundamental tener claro que la falta de llenar esas cuentas individuales de capitalización se explica porque tenemos un empleo precario, porque hay alta informalidad y mucha volatilidad en la frecuencia de los aportes, y esos son factores que tenemos nosotros que tratar de corregir desde el sistema de pensiones, ver cómo logramos captar esos independientes con nuevos productos, incluir de repente el matching contribution o de repente la devolución del IGB como herramientas de economía del comportamiento para que ese trabajador tenga la misma pensión que tendría un trabajador que tiene un empleo dependiente. David, sin miedo y con audacia. No, pero sobre todo con respeto, es importante. Sí, eso siempre, eso siempre.
Primero, a ver, quisiera plantear el tema estructural, ¿no? Ese a mí es un tema de los que más me preocupa, luego de ver, permítame, con respeto a la congresista, con el desempeño para mí, desde el punto de vista personal del Congreso, realmente sorprendente, por utilizar un adjetivo todavía positivo, ¿no? Sorprendente, honestamente, sin tener en cuenta esos elementos que la policía presentó en su presentación, ¿no? Sobre todo el tema de sostenibilidad. ¿Por qué no se tomó ese tema en consideración en las devoluciones, por ejemplo? ¿Y por qué yo como contribuyente, como ciudadano, puedo pensar que sí lo van a tener en cuenta los diferentes actores políticos ahora cuando se presente la reforma? Yo tengo una gran preocupación, honestamente, de que ello vaya a ser así. Es más, incluso me preocupa que de repente quieran verse la sostenibilidad bien puestos a la riqueza, bien puestos, o sea, no sé, cierres un poco raros que de repente no se abordan convenientemente, ¿no? O sea, no sé, yo tengo muchas esperanzas en la reforma, creo en las muy buenas intenciones de la presidenta, yo creo que está haciendo, entiendo, una labor también de equilibrio, ¿no? Entre las diferentes fuerzas también, está muy bien escuchar todas las voces, pero ese es un tema de la parte estructural que me preocupa muchísimo para ver cómo afrontamos la problemática que hay a futuro en realidad, porque no podemos hipotecar, creo yo, el futuro, y ese es uno de mis grandes temores que pueda pasar con esta reforma. Ojalá me equivoque. Luego vienen todos esos otros temas, ¿no? Más puntuales, más podríamos decir, de insatisfacción o de expectativas rotas, ¿no? Por parte de los afiliados, ¿no? Y tú mencionabas, José Ignacio, respecto a qué pasó, ¿no? ¿Por qué no se quiso hacer reforma? Giovanna mencionaba el tema de voluntad política. Yo honestamente creo que voluntad de todos, ¿no? Voluntad de las FPs también, porque cada quien al final quiere la reforma que quiere, ¿no? Tú vas y hablas por dar alguna solución, de repente la más conveniente para ti, desde una perspectiva de negocio que está muy bien, porque finalmente todo negocio o toda firma, su objetivo fundamental es maximizar utilidades, y yo apoyo eso, pero digamos, si uno ve prácticas relacionadas al tema de comisiones, por ejemplo, en el mundo, yo creo lo mencioné en la lámina anterior, aunque no tuvo tiempo, estaba dicho, pero no tuvo tiempo de expresarlo. Por ejemplo, en otros países donde se promueve los planes de pensiones privados, las comisiones se negocian. Se negocia un representante de los planes de empresas, negocian la pensión, negocian la comisión con el fondo de pensión. Es un esquema diferente, una organización industrial distinta, pero acá no hay eso, ¿no? Acá hay algo donde yo veo que el afiliado no se siente representado, y esa parte requiere voluntad de todos lados. Sí, puede haber seguramente que no ha habido voluntad por parte de algunos componentes del Estado. Y uno de los elementos que yo mencionaría de manera subrayada es la SBS. Yo creo que a la Superintendencia de Bancos Seguros FPs durante todo este tiempo le ha faltado tomar un rol mucho más claro respecto a lo que significa su papel como representante del afiliado. Y una de sus labores centrales debió haber sido ahí, por ejemplo, que se informe convenientemente al afiliado de temas como les he comentado anteriormente, ¿no? ¿Cuánto te falta para ahorrar? ¿Estás ahorrando muy poco? ¿Esto no te va a alcanzar? O incluso que en los reportes se digan claramente cuánto, por ejemplo, el tema de las comisiones, por ejemplo. A mí yo hasta ahora tengo dudas respecto a si esto está bajando, porque hasta a mí me cuesta entender el flujo, saldo, cómo se combina. Imagínense ya una persona, digamos, afiliado, cómo entiende qué es la comisión. ¿Por qué en el informe no le dicen claramente, este es el importe que te estoy descontando y este es el porcentaje que representa, ¿no? De lo que está, algo más tangible, yo creo, y ahí es el rol, no del FP, es el rol del regulador que debiera estar mucho más detrás que el rol que tiene la propia industria. Al final la industria, las firmas juegan en función a la regulación existente. No es culpa, yo siempre he dicho, no es culpa de las AFPs, es culpa de la manera como se creó el sistema, es la forma como está estructurado, y en fin, o sea, pero yo quiero decir claramente, ¿no? O sea, cada quien le ha faltado voluntad, todos, y yo creo que han sido 30 años que cada quien ha buscado soluciones parciales, ¿no? Que no me pagan, que, en fin, que sí, que hay que ver, ¿no? Que hay que, no sé, una serie de situaciones, pero al final no ha habido convergencia. Yo he participado en una comisión de protección social y yo he visto en carne propia, digamos, las fuerzas y las balas cómo iban de un lado a otro. Y en el fondo uno terminaba acribillado en el medio, porque como no terminabas de contentar ni un lado al otro,
me acuerdo, unos nos decían que éramos estatistas y otros nos decíamos que apoyábamos a las AFPs. Al final, pues a nadie, ¿no? Este es el tema de toda la vida y en ese círculo hemos ido durante estos 30 años, ¿no? Y cada vez ha ido saliendo un campanazo. ¡Pum! 2016 con el 95.5. Han seguido dándole vuelta. ¡Pum! Otro campanazo de evolución del 25%. ¡Pum! Ahora otro campanazo con el 100% de los independientes. O sea, ¿hasta cuándo, no? Yo honestamente, yo confío en el Tribunal Constitucional, ahora que ha salido con el tema de los peajes, que ponga un poquito de orden, que acá no se puede hacer lo que le da la gana a nadie, o sea, se tiene que respetar las normas, la Constitución, y espero que, por ejemplo, el 100%, si que creo que esté en la lista, pues no se haga, porque es inconsistente estar hablando de una reforma cuando por otro lado estamos bombardeando por todos lados, ¿no? Honestamente. Gracias. Gracias, David. Muchas gracias. Les voy a dar 2 minutos a cada uno así, pero 2 con cronómetro suizo, para que nos hagan sus últimas reflexiones antes ya de despedirnos de este tema que está interesantísimo y que, como ustedes bien saben, IPAE, luego con todas estas reflexiones, trata de producir, de generar una serie de conclusiones que difunde y que le transmite a los participantes y a toda a la ciudadanía, digamos. Entonces, que nos quedamos tranquilos porque IPAE va a hacer también su trabajo de poder difundir estos mensajes. 2 minutos rapidito, cada uno así, reflexiones finales, por favor, Carmen. Gracias, estimados participantes. Qué duda cabe que el sistema de pensiones en el país, tanto el público como el privado, ha fracasado. No cubre a la mayoría de los peruanos, las pensiones son bajas, no hay competencia y la gestión ha sido ineficiente. Por ello, insostenible. Por lo que nos vemos obligados a realizar esta reforma. Las propuestas que venimos recogiendo en la comisión y en foros como este, organizado por IPAE, y próximamente el de las centrales sindicales y la OIT, en el que también vamos a participar, van a contribuir a construir un sistema integral que asegure pensiones justas y dignas. Quiero dirigirme finalmente a los aportantes, jubilados y jubiladas, que muchas veces han sido víctimas de un sistema injusto en el que después de muchos años de aportar su dinero, no han alcanzado el derecho de recibir una pensión justa, y también a quienes se les ofreció una jubilación digna y finalmente terminaron recibiendo mendrugos. Confíen en nuestro trabajo, lo haremos con suma responsabilidad. Será una propuesta sostenible financieramente, pero con el aporte de todos y de todas. Esta reforma va. Muchas gracias. Giovanna. Giovanna, ¿estás ahí? Sí. Muchas gracias a CADE, muchas gracias a José Ignacio, congresista David y a todo el equipo que ha estado detrás de esta organización. Yo quisiera decirle a todas las personas que nos están escuchando que efectivamente es muy importante ser genuino en la vida, ¿no? Y yo creo que una de las cosas fundamentales de esta reforma es pensar en lo mejor para el afiliado. Para el afiliado, lo mejor es que le cueste cada vez menos pagar la comisión. Hoy día, en el caso de un afiliado a la AFP ganadora, con una remuneración de 1.500 soles, el pago mensual que realiza cerca de 0.67 soles aproximadamente, 8 soles al año, con lo cual las comisiones sí han tenido una tendencia a la baja, pero claramente yo creo que existen opciones como por ejemplo la comisión por desempeño que podría alinear mejor los intereses. Me gustó mucho la reflexión que hizo David y quisiera retomarla, porque sí, pues yo he trabajado en la Superintendencia de Banca, Seguros, FPs, en el tema precisamente de defensa de derechos del consumidor o del ciudadano, y mi rol en las FPs ha sido siempre tratar de pensar las mejores alternativas para el afiliado. Y creo que una trayectoria en la cual uno siempre trata de poner lo mejor es, de alguna forma, un compromiso con el afiliado que ya nos está escuchando, de que desde el gremio siempre estamos pensando en las mejores alternativas para tratar de lograr esos objetivos, mejores pensiones a través de mayor rentabilidad, pero también menores comisiones. Sin embargo, José Ignacio, creo que es fundamental reconocer que hoy día enfrentamos dos situaciones sumamente complejas. Por un lado, una pandemia que nos ha colocado en una situación sumamente difícil en materia de salud, y por otro lado, una coyuntura económica que probablemente es en los últimos 100 años, que ha generado una caída de la actividad económica crítica, y tenemos que estar unidos para trabajar no solamente en una reforma que sea sostenible fiscalmente.
La reforma que va a lanzar el Congreso, ojalá de la mano con el Ejecutivo, con el sector privado y con los gremios, en este caso de los trabajadores y los afiliados, es la arquitectura del sistema privado de pensiones. Pero esa arquitectura requiere cimientos sólidos. Un cimiento es la sostenibilidad fiscal, el otro cimiento es la reactivación económica y el tercer cimiento es la institucionalidad. Esos tres caminos tienen que estar engarzados en esa propuesta de reforma para que la arquitectura se convierta en un vehículo donde el afiliado sienta que efectivamente él con su aporte, con el aporte del empleador y del Estado, puede llegar a construir pensiones que le den calidad de vida y que eviten la pobreza en la vejez. Muchas gracias. Gracias, Giovanna. David. Primero que nada, ¿no? Agradezco a IPAE por el evento y mis respetos y mis saludos a Giovanna y a la congresista Monte. Creo que ha presentado muy bien la situación del sistema de pensiones. Tenemos algunas visiones coincidentes, otras que yo creo que requieren debatirse. Bien, estamos hablando tres, imagínense la presidenta lo que tiene que hacer ahí lidiando con diferentes ideologías detrás de las reformas. Mi posición, ¿de acuerdo? Yo creo que se tiene que avanzar en el pilar solidario, necesariamente, extenderlo de acuerdo a las restricciones fiscales existentes, hoy bastante mutiladas, con las ayudas que se están dando a diferentes sectores, más otras normativas que vienen saliendo. Hay que tener mucho cuidado, pero hay que intentar extender ese pilar solidario. El segundo pilar obligatorio tiene necesariamente que contar con el ahorro privado. Eso es fundamental. Esto es la tendencia global. No hay forma, de la manera como las tendencias demográficas están avanzando en el mundo. Tenemos una institución creada como las AFPs, perfectible, muchos problemas, como todo, y hay que mejorarlo. Yo creo que hay que construir sobre esa institución. Y por el lado del NP hay que buscar las mejores formas también para que se complemente con el sistema de ahorro privado y también dando la posibilidad también que desarrolle ahorro individual, ahorro voluntario, como lo hace Colpensiones en Colombia, por ejemplo. O sea, yo confío y creo sobre todo en el ahorro privado y creo en todo caso en el rol solidario vía presupuesto. Y tercero, el tema voluntario es fundamental, central. Yo creo que se debe dar espacio para construir productos financieros donde el sector informal independiente, con pocos ingresos, pero con grandes riesgos como cualquier trabajador, requiere un soporte previsional. Y ahí está el rol central que tiene el gobierno y el regulador, la SBS, en mi opinión, largamente ausente, honestamente, respecto a cómo para que el sistema pudiera haber funcionado mejor. De acuerdo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, congresista Carmen Omonte y Giovanna. Mi reflexión final simplemente tiene dos puntos. El primero es, hay una necesidad de comunicación, de diálogo, de empatía y de claridad que si no se asume en este momento con todas las fuerzas que se pueda, con todo el impulso y la intensidad que se pueda, lamentablemente hemos llegado a una situación en la cual creo yo que la desinformación, la necesidad de la que tú misma hablabas, Giovanna, y el afán de protagonismo, a veces sin responsabilidad de muchos políticos, puede llevarnos a un punto en el cual sea muy difícil luego reconstruir, ¿no? Y fíjate, todas las iniciativas legislativas, no solamente en el Congreso, sino también las iniciativas normativas que a veces nos regala el Poder Ejecutivo. Entonces, es muy importante comunicarse con la población, llegar a la población desde el sector privado, desde los gremios, desde la academia. Muy importante, muy importante. Lo segundo es que a veces la historia se escribe derecho con líneas torcidas, ¿no? Y quizás esta ley de la que hoy nos quejamos porque, como siempre, ¿no? Nos suena irresponsable, antitécnica, ilegal, anticonstitucional o inconstitucional, termine siendo, David, Giovanna y congresista Carmen Omonte, el epitafio, digamos, del sistema de reparto, ¿no? Este sistema de bolsa donde todos tienen supuestamente un dinero que es de todos, pero no es de nadie, ¿no? Porque lo que ha ocurrido y lo que ya no puede ocurrir es que el dinero de los ciudadanos, de los contribuyentes, se quede, digamos, ahí, ¿no? Mal administrado, sin un nombre propio, ¿no? Ese nombre propio hoy es muy importante. Y quién sabe, este proceso medio
desordenado y caótico en el que estamos ahorita, en estos días, termine siendo la palanca, digamos, que la llave para abrir la puerta y darnos cuenta de que efectivamente ya no podemos tener un sistema estatal, por lo menos de pensiones, un sistema público en el cual el dinero de los ciudadanos no tenga su propio nombre, su nombre, ¿no? Y entonces nada, hay que aprovechar la coyuntura también y darle la vuelta a los retos y a los problemas y a los obstáculos que se presentan. Y con todos ustedes, muchas gracias por su participación. David, Carmen, Giovanna, nuevamente. Y muchas gracias a todos los que han estado con nosotros en este conversatorio, que ha sido definitivamente muy, muy importante. Queremos agradecer también desde IPAE a los medios que nos han acompañado, al Diario La República, a ver, que me cortaron el video acá. Acá está, al Diario La República, la revista Caretas, al portal PQS, En Agenda, Yacu Noticias, Sucesos Perú y a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, que están siendo aliados de IPAE en este conversatorio, canales estratégicos para la transmisión de este evento. Muchas gracias también a todos los que nos han visto a través de estas plataformas, de estos medios, y será hasta una siguiente edición del CADEX, organizado por IPAE, Asociación Empresarial. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.